Hola amigos del Laboratorio de Ajedrez, soy el maestro internacional Julio Boldi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Fantasía contra la Caro-Kann. Algo de teoría. ¿Quién juega esta variante fantasía? Aquellos que solo le interesen la táctica y combinaciones. Si usted ha conocido por el vídeo anterior que hay una línea de la Caro-Kann llamada Fantasy Variation o Fantasía, variante fantasía, entonces estudie este resumen teórico y trate de engancharse. Es una línea posicionalmente sospechosa, pero llena de trampas peligrosas que las negras deben evitar. Si usted es un jugador de estilo posicional, no se desanime, porque el excampeón mundial Vasily Smyslov, conocido por su estilo clásico de juego, y Michael Adam, que no se destaca exactamente por quemar sus barcos, lo han llevado a la práctica. Es cierto que si el negro está bien preparado, debería tener pocos problemas para llegar a una posición nivelada en el medio juego, pero ese es el caso de muchas líneas convencionales. Y estas posiciones niveladas que se obtienen en la Fantasy Variation o variante fantasía tienen la ventaja de ser relativamente inexploradas y ofrecen un amplio margen para el juego original. Sin embargo, lo que más pudiera gustar de la Fantasy Variation es lo que le sucede al jugador no preparado, simplemente lo harán trizas. Las negras sufren más derrotas rápidas en la variante fantasía que en todas las otras líneas juntas. La Fantasy Variation, por lo tanto, es una apertura perfecta para jugar a nivel de club, donde muchos jugadores que conducen las negras simplemente no tienen idea de qué hacer contra ella. A nivel internacional todavía se puede jugar, pero es más efectivo como arma sorpresa cuando se emplea de vez en cuando. La primera partida que aparece en la base de datos fue jugada en 1890. Ha sido empleada por Tartakower, Alekhine, Maroczy, etc., lo que dice mucho de esta variante, que comienza con E4, C6, D4, D5 y ahora el blanco hace F3. ¿Qué defecto puede tener este avance? Principalmente quita la casilla natural al desarrollo del caballo. Abre la diagonal H4-E1, que en muchas posiciones puede ser peligroso para el blanco, y existirá un poco de dificultad para desarrollar las piezas del ala de rey. Las negras responden aquí D por E4. Otras posibles continuaciones son E6, jugando a la francesa. Es otro estudio que haré posteriormente, igualmente con G6, que es una alternativa a este sistema, entrando a una especie de Caro-Pirc. Y por último, hay quien ha jugado Dama B6, poniendo presión sobre el peón de D4 y el de B2, con lo cual limita el desarrollo del alfil de C1. Pero volviendo a la línea del cambio D por E4, las blancas responden F por E4 y ahora el negro juega E5. El negro nunca debería cambiar en el centro si no continúa con este avance. Es el camino más simple hacia la igualdad, aunque todos los defectos de la jugada F3 de las blancas han desaparecido repentinamente. El caballo tendrá ahora un fácil desarrollo en F3 y la columna F abierta para satisfacer sus instintos de ataque. Esta no es una mala línea para el negro, pero sí está jugando en el territorio del oponente. Caballo F3. Por supuesto, las blancas no capturan en E5, puesto que la captura de por E5 es un grave error, debido a que ahora se nota la apertura de la diagonal H4-E1, donde el negro juega Dama H4 jaque
y ataca el peón de E4. Por lo tanto, la mejor continuación es caballo F3, con lo cual se cubre la casilla H4 y además se amenaza capturar el peón en cualquier momento con el caballo. Las negras responden aquí con alfil E6, oponiéndose al desarrollo del alfil a C4 del blanco, que permitiría situar su alfil en una diagonal muy peligrosa. La mitad de las personas que juegan Caro-Kann ya en este momento pudieran estar fuera de su conocimiento teórico en esta etapa. Eso explica por qué tantos juegos terminan rápido. Una continuación errónea sería E por D4, que es respondido con alfil C4. Las blancas tienen excelentes perspectivas de ataque. Hay otro movimiento que merece una mención y es el desarrollo alfil G4. Las blancas aquí usualmente juegan alfil C4, pero en ciertas variantes puede lamentar que su peón de E4 no esté más sólidamente defendido. En este momento se sugiere más la jugada C3, que protege el peón de D4, abre la diagonal de la dama para un posible dama B3 que presionaría en F7 o en B7. Las negras pueden responder con caballo D7. Y ahora, en lugar de caballo D7, tanto la captura E por D4 es respondido con alfil C4, como la variante alfil por F3, dama por F3, E por D4, alfil C4 son bastante arriesgadas para las negras. A caballo D7, el blanco continúa alfil D3 con un mayor control en el centro y mejor disposición para el ataque en la columna F. Alfil C4, caballo D7 y C3. Y las posibilidades están equiparadas para ambos jugadores. Regresando a la línea que se considera mejor para las negras con alfil E6, el blanco responde con C3, apoyando el centro, lo que es una buena opción. La otra jugada de caballo por E5 es respondido con dama H4 jaque, recuperando el peón con mejor posición, como habíamos visto en el inicio de la variante. Cuando esta diagonal está abierta, este jaque es muy peligroso. Por tal motivo se apoya el centro con C3 y las negras juegan caballo D7. Algunas veces las negras aquí también han jugado caballo F6, pero solo sería una transposición si las blancas juegan sencillamente alfil D3. Pero este orden de movimiento le da a las blancas la opción de tomar en E5 en lugar de alfil D3, caballo por E5. Las negras responden con caballo por E4. Michael Adams jugó en este momento caballo F3 en una partida contra el campeón americano Yasser Serai-Wan. Este movimiento es sólido y evita dama H4 y promete a las blancas una pequeña ventaja. Sin embargo, también es jugable en lugar de la retirada caballo F3, el desarrollo alfil D3, ya que después de dama H4 jaque, ahora esta jugada es de valor dudoso. El negro se va a encontrar con G3 y caballo por G3, que es la idea fundamental, sigue caballo F3. Tras dama H3, torre G1, las negras están en serias dificultades. Caballo D7, alfil D3 y ahora alfil D6, agregando protección a la crucial casilla E5. La regla de oro para las negras en esta variante es mantener la casilla E5 a toda costa. De hecho, debería tener una razón extremadamente convincente para contemplar el cambio de peones en D4. Las blancas
juegan enroque corto, caballo G a F6. Con la nota anterior, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, ciertos jugadores tal vez prefieran proteger el peón de E5 con F6 seguido por caballo E7 y enroque corto. Si bien esto ciertamente refuerza la casilla E5, la desventaja es que las piezas de las negras están colocadas de manera pasiva y una vez que haya completado su desarrollo no será fácil encontrar nada constructivo para hacer por parte de las negras. Volviendo a caballo F6, caballo de G a F6, el blanco responde rey H1. La idea es jugar el alfil a E3 y en caso de ser atacado con el caballo en G4, el alfil puede regresar a G1. Las piezas de largo alcance como los alfiles están bien contentos en la retaguardia. Sin embargo, la razón principal por la que deben desarrollarse en primer lugar los alfiles y los caballos es para permitir que las torres entren a jugar. La otra continuación, en lugar de rey H1, sería caballo G5, intentando una estrategia alternativa de las blancas que es ir tras la pareja de alfiles, regresando a rey H1, dama C7, alfil E3, C5. Este es considerado el mejor movimiento de las negras y la mejor oportunidad para igualar. Después de, por ejemplo, enroque corto, puede seguir caballo B a D2, seguido de dama C2 y torre A E1, con un espacio extra del blanco en el centro que les proporciona una ventaja. Después de C5, a las blancas les gustaría en muchas oportunidades jugar el avance D5, pero entonces en esta oportunidad las negras tienen una petit combination que les permite, después de alfil D5, E por D5, E4, un juego igual. En otra partida se intentó, en lugar de D5, el desarrollo del caballo a D2, y luego de los cambios C por D4, C por D4, E por D4, torre C1 atacando a la dama que se ubica ahora en B8, dama B8, caballo por D4, alfil G4. Las blancas responden alfil E2, alfil por E2 y dama por E2. Las negras en este momento hacen enroque corto. A pesar del control sobre la casilla E5, las blancas están mejor. Y también, aunque poseen un peón de E4 aislado, las posibilidades de ataque de las blancas en el ala del rey no son nada despreciables. En lugar de enroque, podríamos preguntarnos, ¿y por qué no alfil por H2? Esto facilita al blanco las posibilidades de ataque tras el sacrificio torre por F6. Y ahora caballo por F6 es la mejor continuación. Peor sería romper la estructura de peones con G por F6 debido a caballo F5. Caballo por F6, sigue dama B5 jaque, caballo D7, caballo F5, atacando el peón de G7, que si ahora avanza con G6, que debe ser lo mejor también, sigue caballo G7, jaque, rey E7, y tras el salto del otro caballo a C4, el blanco tiene un fuerte ataque. Por ese motivo, el peón de H2 no es comestible. Después de enroque corto, caballo F5. Y aquí se comprueba que las blancas están algo mejor. La disposición agresiva de sus piezas les da cierta iniciativa. Espero que este pequeño vídeo le haya gustado y sea útil para esta variante fantasy donde el blanco juega F3 y que habíamos anteriormente expuesto una miniatura donde las blancas ganaron rápidamente tras un error de principiante al jugar el negro H6. En otro vídeo continuaré con
la variante de E6 tipo francesa. Sin más, los saludo y los espero en otro vídeo del laboratorio de ajedrez.